Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, Radio Caracas, lo mejor de este viernes 14 de diciembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendré el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en Sudial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Iniciamos la jornada con la noticia que tiene que ver con el acoso a la libertad de expresión en nuestro país. Hoy, un diario como El Nacional circula en papel por última vez. En su editorial dice: un descanso en el camino. Hoy publicamos una noticia que le alegrará la vida al señor Nicolás Maduro y a toda su camarilla civil y militar que disfruta de poder sin presentarle cuentas a nadie. El Nacional, ese valiente diario fundado por Miguel Otero Silva el 3 de agosto de 1943, ese periódico que siempre ha sido un luchador incansable por los derechos civiles, que durante el transcurso de 75 años no ha hecho otra cosa que decir la verdad y defender a capa y espada esa democracia a la que tanto le debemos los venezolanos, ese vocero crítico que convirtió en un vicio ciudadano el simple y hermoso gesto de acudir a los kioscos a comprar y leer todos los días el único medio impreso capaz de publicar verdades ciertas y confiables tanto en dictadura como en democracia. Pues ese diario dejará de circular en papel a partir de mañana. Y sin duda alguna esto tiene que ver con lo que el gobierno ha denominado como hegemonía comunicacional, esta intención velada de establecer un solo medio, un solo mensaje. La mala noticia para el gobierno es que el periodismo venezolano no se rinde. Hemos comentado con ustedes lo que decía Václav Havel, quien sufrió en carne propia la tiranía comunista en su país. Una palabra verdadera, incluso pronunciada por un solo hombre, es más poderosa en ciertas circunstancias que todo un ejército. La palabra ilumina, despierta, libera. La palabra tiene también un poder, es el poder que tiene la prensa libre, que va a continuar haciendo el trabajo en medio de estas dificilísimas circunstancias. El Nacional es un guerrero y seguirá dando la batalla. Son palabras del presidente editor de este periódico, que destaca en primera página el diario. Y bueno, lamentamos esta información. Sin embargo, sabemos que van a continuar en versión digital, como han tenido que hacer tantos y tantos medios en nuestro país. A propósito de la comunidad internacional, saben ustedes, el gobierno insiste con esto de un plan para derrocarlo. Ayer reunió al cuerpo diplomático en nuestro país para insistir con este tema y advertirles que quienes no reconozcan esta administración pueden irse de Venezuela. Y es que preocupa mucho a la actual administración lo que va a ocurrir a partir de enero, el momento en el cual varias naciones han dicho no van a reconocer la legitimidad del gobierno, producto de las elecciones que se celebraron en el mes de mayo en nuestro país. Sobre el telón de fondo de esta crisis y la situación económica se esperaba el anuncio de medidas. Eso no ocurrió. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional aparentemente ya recibió los datos consignados por Venezuela. Habrá que ver qué arrojan o qué dicen, tomando en cuenta la credibilidad que tiene hoy día el gobierno. Y uno de los sectores más afectados producto de la crisis, sin duda alguna, tiene que ver con los adultos mayores en Venezuela. De esto y más vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, el diputado Arnoldo Benítez. Es diputado por la causa R, conoce perfectamente la situación de los pensionados. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Sandra. Muy buenos días, María. Muy buenos días, lo escuchamos con alguna dificultad, no sé si tiene que ver con la línea. En todo caso, diputado, le agradecemos acerque lo más posible al teléfono. Sí. Antes de hablar de lo que está ocurriendo con los pensionados y esta decisión del gobierno de prácticamente
bueno, quitarles 1.800 bolívares de su pensión para colocarlos en un supuesto plan de ahorro en Petros. Yo le pedí una primera valoración acerca de lo que va a ocurrir en el mes de enero y esta preocupación cierta que tiene el gobierno, tomando en cuenta que la comunidad internacional o buena parte de ella ha dicho que va a desconocer esta administración, o al menos su legitimidad. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, si bien es cierto que no, está claro, la comunidad internacional no reconoce las elecciones o esa parodia del 20 de mayo. Obviamente, en este momento no hay presidente electo. Y como no hay presidente electo, el día 10, como lo establece la Constitución, que debe juramentarse ante la Asamblea Nacional el presidente electo, bueno, ese día simplemente no puede realizarse ningún acto porque no hay presidente electo. Por lo tanto, Maduro es presidente hasta el día 10. En el día 11 debe ir, o ya deberían haber llamado, debería estarse llamando presidente ahora a un proceso electoral que de verdad fuera unas elecciones, es decir, que no tuviera la oportunidad de elegir, no de solamente, y elegir pues a la persona que lo sustituya, o si él gana, pues en buena ley, que sea él quien está juramentado. Pero hasta el momento, ni los venezolanos, ni el 80 o el más porcentaje de los venezolanos, ni la comunidad internacional reconoce esa parodia del 20 de mayo, por lo tanto, no hay presidente electo. El día 11, quien ocupe la presidencia de la República es un usurpador. ¿Por qué? Porque simplemente no fue electo por el pueblo venezolano. Ese era el motivo básico de la preocupación que tiene el pueblo venezolano. Y desafortunadamente, el legislador cuando hicieron la Constitución del 99, obviamente no se les pasó por la cabeza que podía pasar, podía suceder un día que se llegara al 10 de enero sin un presidente electo. Por eso en el texto constitucional no existe ningún mecanismo para solventar esa situación. Es decir, ¿qué vamos a hacer el 10 de enero si no hay un presidente electo? Eso no está establecido en la Constitución. Por lo tanto, habrá que, no sé, desde el punto de vista jurídico, hoy los constitucionalistas del país, que no sean por supuesto Herman Escarrá, estarán pensando, viendo cómo se va a proceder en ese momento, con ese vacío de poder, porque en ese momento todos los representantes del gobierno están usurpando, desde el presidente, vicepresidente, ministro, de ahí para abajo, todo el que tenga un cargo público de designación por el presidente, estarán usurpando el poder, por supuesto, de López para abajo también. Ahora, sobre este tema hay una opinión formada, diputado, y tiene que ver con lo que establece nuestra Constitución. Específicamente hay quienes opinan que tendría que asumir temporalmente el presidente de la Asamblea Nacional. Me da la impresión, a la luz de lo que usted comenta, que sobre esto no hay un acuerdo entre los partidos que hacen vida en la oposición, ¿correcto? Sí, yo creo, María Alejandra, que hay que estar muy cuidadosos en ese particular, ¿no? Una de las razones por la cual Venezuela se encuentra en este momento con ese grandísimo apoyo internacional es porque nosotros nos hemos preocupado, pero al detalle, de mantenernos dentro del marco constitucional, dentro de lo que establece la Constitución. Y si es cierto que se habla de que el presidente de la Asamblea puede asumir o debe asumir el cargo por 30 días mientras se hace, y hacer el llamado en 30 días a unas elecciones, no es precisamente para cuando exista el vacío de poder por efecto de que no hay presidente electo, es porque el presidente falleció, porque renunció, porque fue suspendido por la Asamblea o simplemente por cualquier otra razón, pero no es porque simplemente él perdió, porque se acabó el periodo constitucional, porque supuestamente el constitucionalista determinó o pensó que cuando se terminara el proceso electoral, ya en
diciembre, como solía hacerse todos estos años que se hicieron elecciones, bueno, se elegía un presidente que pasaba un mes como presidente electo y el 10 de enero se juramentaba. No sé si de verdad, pues, nosotros inclusive lo hemos discutido, eso se ha planteado muy bien. El viernes pasado se planteaba eso también en reunión realizada, de que no existe, y eso hay que tenerlo muy claro. Léanse el 233, léanse el 333, el 350, todos los artículos que ustedes consideren, sobre todo el 233, donde está establecido los mecanismos para la sustitución de un presidente por los causales que están dentro de la Constitución, pero que nadie me venga a decir que en algún artículo de la Constitución está establecido la sustitución de un presidente porque llegamos al 10 de enero sin presidente electo. Bien, hablaremos evidentemente acerca de este tema mucho más adelante, y suponemos que ya de cara al 10 de enero la Asamblea Nacional tendrá un criterio formado para asumir una posición frente al país. Ahora, a propósito de lo que está ocurriendo en este momento, diputado, con concretamente los pensionados, los adultos mayores en Venezuela, iniciamos el programa comentando esta iniciativa del gobierno que en la práctica ha consistido en la confiscación de 1.800 bolívares, que hoy día no es mucho, pero bueno, le pertenece a nuestros viejitos, para colocarlos en un supuesto plan de ahorro en Petros. Esto ha generado toda clase de reacciones, como es natural. La mayoría de las opiniones que hemos escuchado es que, bueno, con lo que tienen nuestros viejitos les alcanza apenas para comer y para comprar sus medicinas. Evidentemente no tienen suficiente para destinar parte de esos recursos a un plan de ahorro que se ha inventado el Ejecutivo Nacional. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, eso es muy cierto, María Alejandra, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer, y es la pregunta o la opinión que salió ayer mientras hicimos esa protesta en el Parque Carabobo, es que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la presidenta, tiene que informarle al país, sobre todo al país pensionado y jubilado, qué es lo que en realidad nos debe, porque inicialmente nosotros nos pagaban 2 meses de aguinaldo, después el año pasado nos pagaron 3 meses, y luego se corrió el rumor, como si se acuerda, que salió inclusive una especie de fecha, de un cronograma de pagos, donde se hablaba de 4 meses de aguinaldo. Lo primero que nos tiene que decir el Seguro Social es qué es lo que nos debe, porque ya el mes de diciembre nos lo pagaron porque paguen por adelantado. Si continúan así, nos deberían pagar entonces el mes de enero en el transcurso de este mes. Los 2 meses de aguinaldo ya nos los pagaron el mes pasado. Y por ahí dijo Maduro que nos iba a regalar de su bolsillo, porque fue un regalo de él, un mes de aguinaldo, el cual resulta que ahora aparece a las personas que estén registradas en el carnet de la patria o en la página de la patria, les aparece 1.800 bolívares, las cuales se le convierten en 0,1666 pesos. Bueno, primero, nadie le autorizó, ni a Maduro, ni a nadie, ni al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que nos convirtieran eso en pesos, unos pesos que, de acuerdo con lo que establece eso por allí, no serán pagados en no sé si es en intereses o en ganancias, en 90, 180 y 270 días. Es decir, que un mes de aguinaldo que nos lo van a regar en un año, cuando en un día no nos alcanza ni para comprar la comida de esa semana, ni la comida, ni los medicamentos del mes. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que los aguinaldos se pagan en diciembre. Se pagan en diciembre con el sueldo, con el precio, el valor del salario mínimo del mes de diciembre. El salario mínimo del mes de diciembre son 4.500 bolívares soberanos. Es decir, que estos 2 meses de aguinaldo que nos pagaron por adelantado nos deben el retroactivo de esos aguinaldos, es decir, nos deben 2.700 por 2, serían 5.400 bolívares de retroactivo en los 2 meses que nos pagaron. O sea que ya nos deben por ahí 5.400 bolívares. Y si en efecto nos van a pagar un tercer mes, serán 4.500 bolívares más. Eso serían 10.200 bolívares
a los adultos mayores por concepto de aguinaldo y que nos lo deben pagar de acuerdo con lo que establece el artículo 122 de la Ley del Trabajo en moneda de curso legal, es decir, con el actual cono monetario. Y el petro, que es un parapetro que inventó Maduro y que ni siquiera él sabe, porque yo hablé con José Guerra antier allá en el hemiciclo, le pregunto, mira José, explícame lo que es el petro, y él se ríe y dice, ni yo sé lo que es eso, pues. Entonces, él no puede, bajo ningún concepto, por decisión propia, por su libre albedrío, decidir convertirnos eso en un papel que no sirve para nada, que nadie sabe qué es y qué va a poder hacer con eso. Ahora, diputado, bueno, ciertamente las cuentas del gobierno no dan, porque en los últimos días, y como lo han escuchado ustedes en este espacio, el gobierno ha venido devaluando la moneda silenciosamente, sin asumir ninguna responsabilidad por el impacto que esto tiene. Ya hoy el dólar, según el gobierno, el oficial, cuesta 300 bolívares soberanos. Esto está en la página del Banco Central de Venezuela. Según las cifras del propio gobierno, medio petro ya hoy día serían 9.500 bolívares, no 1.800. Entonces es lo que en teoría le correspondería a nuestros adultos mayores, pero lo importante o lo preocupante aquí, diputado, tiene que ver con esta decisión de, bueno, confiscar parte de las pensiones, utilizando un mecanismo al cual muy pocos adultos mayores van a poder acceder, que no saben, no tienen conocimiento suficiente de la tecnología, incluso para acceder a estos 1.800 bolívares que, insistimos, hoy día no alcanzan tampoco para nada. Quisiera su comentario en torno a este tema y qué les han dicho las autoridades, si han dicho algo. Sí, mira, en verdad, por allí ya apareció por las redes en la forma como debemos entrar a la página www.topapia.gov, cuáles son los pasos que hay que hacer. Yo, ingeniero mecánico, bueno, técnico mecánico, con un conocimiento de tercer nivel, todavía a mí se me hace difícil para hacer el mecanismo ese. Bueno, yo, Arnoldo Benítez, me niego a aceptar cualquier tipo de operación que signifique convertir mis 1.800, si son esos, bolívares soberanos en petro. Eso es simplemente un abuso de poder, algo que simplemente ellos lo hacen porque tienen el poder y hacen lo que les viene en gana. Pero un dinero que, como vuelvo y repito, no nos alcanza ni siquiera para comer una semana, mucho menos para comprar los 2, 3, 4 medicamentos que hay que tomarse durante un mes, no lo podemos distraer en un ahorro que yo quisiera saber quién en Venezuela en este momento con los 4.500 bolívares que cobra puede darse el lujo de ahorrar. No puede comprar un par de zapatos, no puede comprar una camisita, un pantalón, no puede comprar absolutamente nada para una persona, y recuerden que ese salario es para mantener una familia mínimo de 5 personas, como lo establece la Constitución. Y ponemos a ver, en el artículo 91 está establecido que debe estar por lo menos relacionado con el costo de la canasta básica, que ya pasa de los 90.000 bolívares soberanos. Entonces, yo quisiera saber cuál es la respuesta del gobierno, porque oficialmente no tenemos nada, porque inclusive después que Maduro lanzó aquello y empezaron a aparecer los 1.800 bolívares, eso en ciertas cuentas de personas que por la misma presión, por el mismo chantaje han obligado a que se inscriban en el carnet de la patria o en la página patria. Bueno, a ellos les ha aparecido esa transacción que les dicen que 1.800 bolívares se le convirtieron en tantos bolívares, en tantos petros. A mí particularmente no me ha llegado, mi cuenta no ha aparecido, y yo espero y aspiro que Maduro o la presidenta del Seguro Social o a quien competa respete a los adultos mayores y nos entreguen nuestro dinero en efectivo. Necesitamos los 1.800 bolívares en efectivo, en moneda de curso legal. Diputado Arnoldo Benítez, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de este tema. Efectivamente es, digamos, la sorpresa
que tenía guardada el Ejecutivo para nuestros adultos mayores cerrando el año 2018, para estas Navidades, esto de confiscar parte del dinero de las pensiones para colocarlo en un supuesto plan de ahorro en Petros, al cual muy pocos viejitos van a poder acceder, como ustedes comprenderán. Hay que hacer un curso, efectivamente, prácticamente informática, para tener acceso a estos 1.800 bolívares, que por cierto no cuadran con las cuentas del gobierno, porque si el petro es un barril de petróleo a $60, calculado por el gobierno, bueno, con una devaluación a 300 bolívares tipo de cambio, estamos hablando de 9.000 bolívares medio petro en este momento, con lo cual 1.800 no se corresponden con estas cifras. Y como decía el diputado, la canasta básica para octubre ya ha superado 82.000 bolívares, en noviembre estará muy por encima de esa cifra. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y en esta rueda de prensa celebrada esta semana desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro anunciaba que en el marco de lo que ellos han denominado el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, iban a anunciar, a informar sobre nuevas medidas, nuevos anuncios. Ayer, 13 de diciembre, cosa que no ocurrió. Sin embargo, hay toda clase de conjeturas acerca de lo que podría venir en materia cambiaria y con relación al precio del combustible. Pero para analizar este tema saludamos en línea telefónica a la economista Sari Levy, profesora universitaria, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Exactamente como has dicho, ayer se había planteado que tendríamos nuevas medidas. Y aunque no teníamos ninguna expectativa positiva frente a las mismas, como dijiste, estas no se dieron. Recordemos que hemos tenido en el muy reciente tiempo un par de momentos en los que se han dado medidas. El primero fue el 17 de agosto y recientemente nuevamente. En ambos casos, el más reciente fue el del 29 de noviembre. Y en ambos casos, las medidas puntuales que se lanzaron mostraron fehacientemente que en vez de ayudar, fueron profundamente perniciosas
para el ciudadano venezolano. La inflación no deja de consumirse el salario de una u otra manera, la devaluación permanece a una velocidad constante, independientemente que a veces observemos que el valor de la moneda se deteriora un poco menos rápido que la inflación en bolívares. Y en términos generales, no importa lo que demos de bonos a los empleados, definitivamente no les rinde. Eso mientras que generan un efecto muy negativo para las empresas que aún nos quedan abiertas y que nos dificulta que en un futuro cercano podamos recuperar adecuadamente la economía. Hemos insistido desde, ya no sé desde cuánto tiempo, la necesidad de un programa integral que logre la estabilización de la economía venezolana y que, por supuesto, atienda la emergencia social. Lamentablemente, ninguna de esas dos cosas se han considerado por parte del régimen y ese es el momento, cerrando 2018, y este año ha mostrado las peores cifras que Venezuela ha tenido desde hace más de un siglo. Incluyendo una inflación que supera ya el 1.000.000% según cifras de la Asamblea Nacional para el mes de noviembre y una caída del Producto Interior Bruto en los últimos años de 2013 que supera el 50% de nuestro país. Ahora, yo le preguntaría a nuestra invitada, porque da la impresión que el gobierno ha centrado sus esfuerzos en cuadrar sus cuentas con esto de la creación de nuevos impuestos, incluso con la devaluación permanente de la moneda, pero nada dice sobre uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país, que tiene que ver con la caída de la producción petrolera. Nos enteramos ayer, además del contencioso que existe con Cristalex, que reactiva su interés en Citgo en los Estados Unidos, que acreedores de Venezuela han contratado abogados para justamente accionar contra el principal activo que Venezuela todavía tiene en el exterior. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque entiendo que en tanto no se resuelva el problema de los ingresos, incluso de la hiperinflación, poco podrá hacer el Ejecutivo Nacional. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, el problema de Venezuela es de las dos caras del balance. Es un problema de ingresos y es un problema de egresos. Es un problema de ingresos porque, como bien señalas, la caída de la producción es cada vez mayor, pero además porque no se le permite a la industria nacional producir y ser sustitutiva de esos ingresos a través del aspecto impositivo. Y es un problema de egresos porque el gasto no se frena y cada vez que el gobierno decreta un aumento salarial, es él mismo el que lo tiene que pagar. Como no tiene fuentes sanas de ingreso para erogar, pues simple y llanamente monetiza el déficit fiscal insuflando la inflación. Esa ha sido la historia de Venezuela durante los últimos años. En realidad, esto es lo mismo que se lleva haciendo durante todos estos 6 años. El momento en el cual nos encontramos son momentos ya críticos, donde ya tú no puedes, ni siquiera con aumentos de precios petroleros, sobrellevar la carga de gastos. Y ha llegado el momento que el entorno internacional ya no espera, y es por eso que ves a los bonistas tratando de cobrar y a las grandes corporaciones tratando de ver cómo se ponen de primero en la fila, porque saben que más temprano que tarde el dinero se va a secar y solamente va a cobrar los primeros que estén ahí para poder recibir algo. Entonces, lo que estamos viendo ya son los estertores de un modelo y lamentablemente los que lo padecemos somos los ciudadanos. Y hasta que esto no cambie radicalmente, pues definitivamente no vamos a salir del círculo perverso en el que estamos inmersos. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada porque ayer, cuando se esperaba
el gobierno anunciara supuestamente estas nuevas medidas económicas en el marco de lo que ellos han denominado el plan de recuperación, bueno, se hablaba de la unificación de la moneda, del incremento de la gasolina, con el impacto que esto va a tener en los precios. Yo quisiera su comentario al respecto, porque a la luz de lo que hemos hablado, da la impresión que medidas como esas no son suficientes para hacer frente a la profundidad de la crisis que atraviesa nuestro país. La escuchamos. No, definitivamente. Lo que se requiere es un cambio profundo de modelo. No cabe duda que si tú aumentas el precio de la gasolina, pues algo más de ingreso habrá, porque en este momento lo único que hay es pérdidas. Y olvidémonos del aumento que va a venir. Acabamos de tener un aumento del precio de la gasolina nada más que por la sustitución del cono monetario. Y mientras antes pagábamos con los billetes del cono anterior, ahorita el billete de menor denominación del nuevo cono es de 2. Y al ser de 2, y antes pagabas quizás por un tanque 300 de los de antes, que era 0,03, pues entonces te imaginarás la tasa de incremento. Pero eso no sustituye una fuerza productiva nacional. Una fuerza productiva implica a todo un país trabajando y produciendo. Y justamente eso es lo que está impedido en Venezuela por diferentes motivos. Y desde el punto de vista público, como te decía anteriormente, tienes unos gastos fijos que los tienes que erogar mes a mes y tu capacidad de ingreso ha mermado. En vez de haber realizado los acuerdos con el sector privado para que el sector privado fuese eficiente y productivo y generara los ingresos compartidos que ello genera, lamentablemente te trancaste en un modelo que históricamente ha mostrado su fracaso. Lo que está sucediendo en Venezuela, lamentablemente, no es nuevo. Y lo que duele es ver cómo la población se muere de muengua simplemente por una fijación ideológica. Entonces, mira, hasta que en Venezuela no tomemos de verdad la decisión de cambiar profundamente el modelo económico, y ello pareciera no ser posible sin un cambio político, lamentablemente la tasa de deterioro del país se acrecentará. Ahora, sobre la tasa de deterioro, ayer Conindustria ofreció unas cifras que preocupan y mucho. Entre otras cosas, advertían, según la última encuesta de coyuntura cerrando este año 2018, que el 85%, casi 100% de las empresas del país creen que van a cerrar en los próximos 2 años. ¿Qué impacto puede tener una situación como esa en materia de escasez, en materia de empleo? La escuchamos. Es un impacto catastrófico. Realmente no importa qué arista revises, todas te dan terror. El sector productivo nacional ha hecho milagros para mantenerse abierto. Continuamente ha sido controlado, acosado, invadido, perseguido, y a pesar de todo ha tratado de mantener sus puertas abiertas dando empleo. Pero llega un momento que ya el empresario no tiene más aguante y las empresas terminan cerrando. Los continuos incrementos salariales sin la posibilidad de un acompañamiento por parte de las ventas y por parte de los ingresos, pues no deja otra al empresario que tarde o temprano cerrar sus puertas. No cabe duda que hay que aplaudir el esfuerzo de todas aquellas empresas que se empeñan en seguir aquí. Pero sabemos, y lo sabemos porque al revisar los anaqueles, nos damos cuenta no solamente de que hay falta de productos, sino que cuando consigues el producto, consigues una, máximo 2 variedades. No existen las alternativas que teníamos antes porque se ha prohibido e impedido la competencia sana. Entonces, todo eso es lo que lleva a la población, en muchos casos, a decir, ya no puedo más, y el empresario cierra, y muchos trabajadores y ciudadanos deciden emigrar. Estamos hablando de que ciertos organismos internacionales plantean
en sus estudios y análisis que si en este momento hay más de 3 millones de venezolanos fuera de nuestro territorio, producto de este éxodo, puede que en un periodo muy breve de un solo año ese número más que se duplique. Entonces, toda esta situación atenta contra la recuperación venezolana, porque si bien es cierto que hay una menor población que atender, también hay una menor fuerza productiva que permite el rescate nacional. De ahí la urgencia de iniciar el proceso. Finalmente, le preguntaría a nuestra invitada, la academia suele expresar opinión en momentos complicados como este. No sé si en el caso de la Academia de Ciencias Económicas eso está planteado, porque bueno, lo que vemos o que se proyecta para el año 2019 efectivamente es el colapso o la profundización del colapso de nuestra economía. Le preguntaría si han evaluado esa posibilidad de emitir algún documento y sobre todo la situación institucional tan complicada que está planteada a partir del mes de enero en nuestro país. La escuchamos. Esta misma semana la Academia emitió su pronunciamiento y destacaba justamente lo inapropiada de las medidas y el nefasto impacto que las mismas han tenido, porque en vez de atender a las causas, insiste en los procesos perversos que ellas han generado. Entonces, realmente la Academia, como tú bien sabes, constantemente se ha manifestado tanto en el interés de orientar como de advertir y alertar, porque ha llegado un momento que entendemos que simplemente le hablamos al ciudadano, porque lamentablemente los entes gubernamentales no tienen el menor interés, o eso han mostrado, de corrección y de atención a los problemas. Aún así, yo quisiera ya en estos momentos de cierre de esta conversación señalar que de tomarse las medidas necesarias, Venezuela sí tiene arreglos, sí pueden corregirse todos los deterioros lamentables y profundos que se han generado a lo largo de este siglo. Venezuela tiene una población valiosa que se empeña en el rescate de su nación y de igual manera cuenta con recursos, además de humanos naturales, que le pueden ayudar perfectamente a posicionarse en un periodo dado nuevamente de forma positiva en este siglo XXI. Sé que son momentos muy difíciles, sé que son momentos en los que no se ve luz en el horizonte, pero quiero decirle a la población responsablemente que si se toman las medidas, sí se puede corregir esta situación y hay la voluntad de mucha población venezolana de lograr ese rescate. Lo que necesitamos es un cambio de rumbo político que permita que las fuerzas productivas logran canalizarse adecuadamente. Profesora Sari Levy, economista, es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, expresando opinión acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, y siempre lo comentamos, no estamos condenados a vivir de esta manera en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Amores que matan. Niños sobreprotegidos. El nené está sudando, pero le pongo gorro y guantes.
El niño ya camina, pero lo mantenemos cargado en brazos o en coche la mayor parte del tiempo. Evitamos a toda costa que explore su ambiente porque se puede caer, puede lastimarse. Ya el niño tiene dientes para masticar, pero continuamos dándole sopitas para que no se canse masticando. Ya es capaz de vestirse, comer, asearse por sí solo y nos empeñamos en continuar vistiéndolo, dándole la comida y aseándolo nosotros. Permitimos que duerma en nuestra cama porque pobrecito, le da miedo la noche. Le llenamos el cuarto de todo cuanto sale en la televisión, sin tomar en cuenta si realmente el niño lo necesita o no. Terminamos haciéndole los trabajos y las tareas que le mandan en el colegio. En fin, decidimos y controlamos absolutamente todo lo relacionado con la vida de nuestros hijos, obviando sus opiniones, intereses, capacidades y deseos, porque pobrecito, él no sabe. ¿Sigo? Mejor no. Para la licenciada Irene Blanco de Velázquez, directora de unainfanciafeliz.com, actuamos con sobreprotección cuando le damos a nuestros hijos más de lo que ellos necesitan o cuando le damos lo que no nos están pidiendo. Al sobreproteger, no enseñamos a nuestros hijos a ser independientes porque necesitamos hacernos indispensables en sus vidas. Cuando actuamos de este modo equivocado, invitamos al niño a sentir confusión, inadecuación, minusvalía, inseguridad, baja estima, dependencia, temor, ya que el mensaje inconsciente que le grabamos al sobreprotegerlos es: no puedes valerte por ti mismo, no sabes hacer las cosas bien, me necesitas a mí para todo, yo sí soy capaz, yo sí puedo resolver tus problemas, tú no eres capaz, no eres inteligente, no eres creativo, dependes siempre de mí, no me superes. Dejar que se enfrente a las dificultades, adaptarse a un entorno que cambia constantemente y a desarrollar sus habilidades por sí solo, favorecer que aprenda a pensar, a asumir nuevos retos, a tomar la iniciativa y a adoptar sus primeras decisiones, no darle todo lo que pida o lo que tú como madre o padre crees que necesita, mostrarle el valor del esfuerzo y las enseñanzas que encierran las dificultades y la frustración, son algunas de las cosas que podemos hacer para transformar el amor que le damos a nuestros hijos en independencia, seguridad y libertad. Yo también lo haré. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y lo dicho, ayer se esperaban nuevos anuncios en materia económica, todo parece indicar que esto tendrá que esperar, entre otras cosas, porque según las redes sociales, Nicolás Maduro partió a La Habana, donde se va a reunir con el presidente de Bolivia y el presidente de la isla para conmemorar el aniversario de la fundación del ALBA. Es decir, bueno, esa es la importancia que le dan al telón de fondo de esta crisis de la situación económica. Pero en todo caso, saludamos en línea telefónica a nuestra invitada María Carolina Euskadi, presidenta de Consejo de Comercio, para conocer la expectativa que hay en torno a este tema y además la situación del sector. Ayer el presidente de Conindustria ofrecía unas cifras preocupantes sobre lo que está ocurriendo con las empresas en el país. Él decía que el 85% de aquellas que forman parte del sector industrial probablemente van a cerrar en los próximos 2 años con el impacto que esto puede tener. Quisiera un primer comentario de nuestra invitada en torno a este tema. Bienvenida. Muy buenos días, María Alejandra. En efecto, la situación de la industria venezolana es terrible, pero es terrible toda la situación de todo el... Sí, me dicen que no se escucha bien la llamada. Seguramente esto tiene que ver con el deterioro de los servicios básicos de nuestro país. Siempre lo comentamos, producto de lo que ha ocurrido durante todos estos años en Venezuela y no precisamente, por falta de dinero. Estamos hablando de una administración que en los últimos 20 años ha manejado más de 1 millón de millones de dólares. Se dice fácil, es una cifra que se pierde de vista. Sabemos que buena parte de los recursos terminaron en cuentas privadas en los Estados Unidos, en Andorra, en España, en Suiza, y probablemente eso explica lo que ocurre con la telefonía básica, incluso la celular. María Carolina Euskadi nos decía que efectivamente es preocupante lo que está ocurriendo con la industria de nuestro país, que por cierto tiene un impacto directo sobre el sector que usted representa. Me corregirá si me equivoco, la escuchamos. Desde luego, nuestros anaqueles se llenan con lo que produce, con los productos venezolanos, con lo que se produce en las industrias en el campo venezolano, y hoy en día eso está por debajo del 20% de lo que debería ser. Tenemos capacidad ociosa tanto en el campo como en la industria de más del 80%, y eso obviamente ha conllevado al cierre de muchísimas empresas, a la paralización de de tener muchos campos ociosos, y por supuesto comercio sin productos no tiene sentido, y traer los productos importados. Ya vemos la devaluación que se está viviendo en el país. Esta semana ayer el dólar DICOM llegó a 301 bolívares. Imagínense cómo se está comportando el resto. Además, las subastas que está ofreciendo el gobierno son muy escasas. Ayer se subastaron apenas 3 millones de bolívares, lo cual sabemos que eso no alcanza ni siquiera, 3 millones de dólares, perdón, eso no alcanza ni siquiera para el funcionamiento, para la materia prima de una empresa cualquiera, para la producción de un mes. Entonces, tenemos esa situación con la industria, tenemos esa situación con el campo, y tenemos un comercio que sigue siendo acosado por el sector oficial, que sigue siendo perseguido y obligado. Ahí tenemos lo que ha ocurrido esta semana en Sabana Grande, donde muchos comercios fueron obligados a vender incluso por debajo de los costos de adquisición. Repite el gobierno las mismas prácticas, repite el gobierno las mismas fórmulas. No creemos que estas medidas que vaya a anunciar el presidente vayan a ser algo realmente novedoso, puesto que hace muchísimo tiempo que no lo vemos hacer algo realmente novedoso, y mucho menos hacer algo que contribuya de alguna manera, mejorar esta terrible crisis que tenemos los venezolanos. Además, entendemos que si decide anunciar un nuevo aumento de salario mínimo, tendría un impacto directo sobre las finanzas del sector que usted representa, ¿correcto? Las ventas de estas Navidades no han sido lo que se esperaba, lo que fueron en años anteriores. El poder adquisitivo de los venezolanos se ha de verdad deteriorado terriblemente. Como referencia, pues el salario mínimo de hace 5 años de un venezolano cualquiera eran $175. Ya ahorita, con la caída que está teniendo el mismo dólar, el DICOM, para no hacer otra referencia, el salario mínimo está por debajo de los $10. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que hoy
es cuando por primera vez la mayoría de los venezolanos va a cobrar esa primera quincena con este nuevo salario de 4.500, que en teoría debería ser medio petro. Resulta que el petro ya va en 18.000 bolívares y lo que la gente va a cobrar hoy es menos de un cuarto de petro. Sí, que al final del día las cuentas no le dan al Ejecutivo Nacional. A través del Twitter nos dicen lo siguiente: Abraham Martínez escribe: ayer me fui a pie desde Chacadito hasta el Paseo de las Mercedes y el programa que vi fue triste y paradójico, fachadas abandonadas, restaurantes cerrados y muchas camionetas blindadas y rodeadas de escoltas en otros restaurantes. Quisiera su comentario en torno a este tema porque también en el sector comercio, que es la vitrina prácticamente del aparato económico en nuestro país, han sufrido las consecuencias de esta crisis y han tenido que bajar la Santa María, ¿correcto? Más del 40%, o sea, alrededor del 40% en realidad de los comercios cerraron sus Santa Marías este año. Este diciembre, enero va a amanecer con muchos más comercios cerrados, ya que las ventas, como te dije al comienzo de diciembre, no han sido lo que se esperaba. Muchos habían colocado sus esperanzas a pesar de la crisis en estas Navidades y no ha sido así. Los venezolanos no saben ya cómo hacer rendir el dinero y esa es nuestra más grave tragedia como comerciantes. No tenemos gente que llegue a nuestros negocios a comprar, no tenemos la pérdida del poder adquisitivo del venezolano. Es tan terrible que las ventas indiscutiblemente han disminuido considerablemente y eso es lo que nos aqueja. Estos incrementos salariales, estas variaciones que hace el gobierno, estas distorsiones económicas afectan mucho más porque la dinámica que tenemos que tener en un esquema de hiperinflación es mucho mayor y muchos son los venezolanos, tanto usuarios como empresarios, que no estamos acostumbrados a actuar de manera tan rápida ante situaciones tan adversas como las que estamos viviendo. Gracias, María Carolina Azcategui, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidenta de de Consecomercio, expresando opinión acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, a espera de estas nuevas medidas que anunció el Ejecutivo Nacional, que vienen. Habrá que ver de qué se trata. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos
Vamos amigos, palabras más, palabras menos, y nos despedimos con algún mensaje que seguramente llega a través del sistema. Dilo, Argenis. Sí, nos dice uno de nuestros oyentes, Maite, mañana se cumplen 19 años de la tragedia de Vargas, de aquella horrible e inolvidable tragedia que vivimos los varguenses. Pedro Solarte, parte del desangramiento está en el pago de las pensiones sin masa laboral y empresas aportando al sistema de seguridad social. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción, Marilia García. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.